8:37 y ya estamos listos para abordar un tema muy importante como lo anunciamos antes del corte. Vamos a conversar sobre los adultos mayores y en este caso la soledad y el abandono que muchos de ellos pueden estar viviendo, sí, en estos precisos momentos. Pueden estar en cualquier lugar, de repente sintiéndose solos, sintiéndose que han tenido una familia, que han forjado una familia, pero de pronto se encuentran en esta sensación de abandono, ¿no? Además, pues, de todos los achaques y todos los problemas que vienen con la edad. Y como dijimos antes de irnos al corte, es algo a lo que todos nos encaminamos, es algo a lo que todos vamos a llegar, si es que no se produce algo que corte, pues, esta situación del transcurso de la vida, ¿no? Vamos a conversar sobre este tema tan importante con el doctor José Francisco Parodi. Él es médico geriatra de la clínica Bambú. ¿Cómo estás, José Francisco? Hola, gusto de verte después de tiempo. Muchas gracias por la invitación. Esta es una realidad que viven muchísimos adultos mayores aquí en el Perú, en el mundo también, ¿verdad? Pero aquí en el Perú creo que es una situación además especial, ¿no? Porque hay pocos lugares que estén, digamos, prestando Hay varias similitudes y diferencias, ¿no? Lo que pasa es que en países como en Europa, en Estados Unidos, lo que pasa es que la gente está un poco más acostumbrada a vivir sola por la dinámica familiar, por esas cosas, ¿no? Entonces tú no tienes muchos hijos o puedes estar soltero. Aquí está cambiando rápidamente eso, o sea, pasó de las grandes familias con todos 6, 7, 8 hijos a, bueno, probablemente nuestras generaciones, ¿no? Un hijo, dos, o no te casas si te acostumbras a vivir solo o envejeces solo, y una cosa, como tú lo decías, es estar solo o estar sola y sentirse solo, ¿no? Porque hay gente que le gusta estar solo, pero tiene sus redes, no vive sola, pero tiene sus redes. Hay otros que inclusive estando en familia se sienten solos, así que... Sin embargo, coincido plenamente contigo, pero también por otro lado, el tema, digamos, de la adultez mayor, o sea, el adulto mayor, está como que de alguna forma emparentado con el término, sí, abandono, pero también vulnerabilidad. Sí. ¿No? Digamos, no podemos cerrar los ojos, taparnos la idea, por más deportistas que hayamos sido o qué sé yo, siempre vienen cambios en el cuerpo. A veces yo he escuchado, por ejemplo, de muchas personas que conozco que son adultos mayores que dicen, tu cabeza, tu mente sigue funcionando como si estuvieras en los 30 y sientes que eres capaz de hacer muchas cosas, pero el cuerpo no te acompaña. Y esto, a la larga, genera una sensación de vulnerabilidad. Sí, hay mayor vulnerabilidad asociada al paso de los años, ¿no? Indudablemente tu cuerpo no funciona igual y tu mente puede no funcionar igual, a veces ya se sale la normalidad. Ajá. Pero el término vulnerabilidad tiene importancia en la medida que tú no abandones lo que significa la vulnerabilidad, porque si tú dices este señor es más vulnerable, lo lógico, o este grupo poblacional, es que tú lo cuides más. Entonces este diagnóstico, si lo ponemos así, tiene que ir con una intervención, ¿no? O sea, esta chica me gusta. Si esta chica me gusta, pues yo le hablo, algo me mando o no me mando. Pero si te quedas en solo me gusta y no haces nada, claro, entonces ahí tienes que ligar el tema de vulnerabilidad. Es una población más vulnerable que rápidamente está creciendo, que está generalmente envejeciendo sola o en pareja. Las mujeres generalmente están llevando la carga del cuidado en generaciones sándwich, ¿no? Mujeres que ya son adultas mayores, pero cuidan a los nietos y a los papás. Sí, es verdad. Entonces están ahí un poco... Sándwich, que en el medio. Sí, pues claro, están un poco en el medio. Y también tenemos todavía pues el tema de que las mujeres son mejores para cuidar y el hombre no se mete, somos un poco más complicados. Y cuando pasa el tiempo y nos jubilamos, nos cuesta más meternos en una red, ¿no? Porque a veces tú puedes estar solo en casa por las dinámicas familiares. En 10 años, pues probablemente haya más gente sola, pero no entras a un club, no participas socialmente. Y entonces ahí es cuando puede venir esta soledad. Y el abandono puede ser familiar, pero también puede ser de las instituciones. O sea, hay claro, instituciones del Estado que abandonan a los adultos mayores, hay seguros privados que no consideran a los adultos mayores, los servicios de salud que no, en cierta manera, no se han adecuado a esta nueva población. Entonces puedes hablar de varios tipos de abandono
y después llegar al abuso, maltrato, explotación, sea psicológico, sexual, financiero. Bueno, evidentemente, según lo que dices, si bien es cierto, digamos, ya el hecho de ser adulto mayor te incluye dentro de una población, digamos, vulnerable y de alto riesgo, hay, digamos, incluso personas que están en mucho más vulnerabilidad todavía, que son aquellos que están viviendo en zonas marginales, en zonas rurales, que no tienen acceso, digamos, a la medicina, que no hay ni siquiera a veces una posta Son las vulnerabilidades cerca. de toda la vida. Las vulnerabilidades, lo que se llama determinantes sociales de la salud. Ahora, lo que sí me parece importante destacar es el proyecto Pensión 65, ¿no? Que es un proyecto que está en marcha, que definitivamente sí presta, digamos, la atención a este tipo de población, ¿no? Que siempre ha estado prácticamente en el olvido. Hay proyectos Pensión 65, Vida Digna, que claro, siempre son mejorables, ¿no? Pero antes no había, entonces ahora o se han mejorado, se han cambiado, entonces además el concepto de pensión 65, que es un concepto de pensión no contributiva, o sea, gente que no aportó al sistema y está recibiendo dinero, en la mayoría de sitios donde se ha hecho esto, se ve que el dinero que entra a este adulto mayor no se queda solo con el adulto mayor, sino que se impacta en la casa. Entonces, en cierta manera, el adulto mayor... Y hay estudios hechos, hay estudios hechos en el Perú que en los lugares de extrema pobreza y de pobreza el adulto mayor es uno de los entradas más importantes, los que tienen pensión, más importantes para la entrada de esa familia. O sea que si tú te la pones a ver, eso puede ser también objeto de maltrato, pero es toda una oportunidad para trabajar, ¿no? ¿Y las estadísticas siguen igual? ¿Siguen siendo, digamos, los hombres quienes fallecen primero y las mujeres que quedan, digamos, como que solas en este camino? Las mujeres viven un poco más que los hombres, pero no necesariamente envejecen mejor que los hombres. Pero sí sigue siendo importante aclarar. Eso va a cambiar probablemente porque ya los ritmos de trabajos, así que hay una base hormonal y todo lo demás, pero probablemente con los ritmos de trabajos actuales, en los siguientes 20, 25 años, eso tienda a igualarse un poquito. Sí, ¿no? Sí. Con el estrés también, ¿no? Es que ya los diferentes roles ya casi no se ven, ¿no? O sea, es decir, igual trabajas, vas, vienes. La mujer tiene a veces doble función, pues. Estar mirando, ser de mamá, ser acá. Y después de abuela. Y de abuela, y como te decía, no cuidas arriba, cuidas abajo, están haciendo nuevas situaciones emocionales, por ejemplo. Tú eres la señora de 90, 95, que está bien tu cabeza, y se muere tu hija o tu hijo. Entonces, es algo antinatural, ¿no? O sea, ¿cómo se va a morir mi hijo antes que yo? O si no, tú eres una mujer de 80, 85, de 75, que cuidas a tu mamá de 93, y se muere tu mamá, y de ser la cuidadora pasas a ser la más vieja de la casa. Entonces ya eres la abuela, entonces te puedes sentir cercana a la muerte, además de que puedes haber tenido estrés por cuidar tanto tiempo. Y entonces ahí se están dando una serie de situaciones sociológicas y adecuaciones en la ciudadanía que, o sea, tú ya las ves, ¿no? Todos los días. En el caso de asilos, ¿qué tipo de asilos son los que tenemos aquí en el Perú? Y en todo caso, ¿cuál es el idóneo o cómo debería ser un asilo idóneo? Bueno, la palabra asilo es media fregada, ¿no? Porque es que el asilo está pues es como la palabra viejo, ¿no? Tú le puedes decir viejo, vieja a tu mamá de cariño, pero la palabra asilo es una palabra que genera rechazo en automático, ¿no? Entonces... ¿Pero no crees que eso es acá? Porque, digamos, en realidades de otras latitudes, de otros países... Le dicen residencias. Le dicen residencias. Residencias, ¿no? Residencias. El término se la pasan bien también, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay diferentes modelos. O sea, tú tienes para responder la pregunta, aquí los llamados asilos son hogares de beneficencia, es decir, gente que se juntó con dinero, beneficencia pública, y que obtiene recursos de donaciones, o las paga la familia, o viven de eso. También están las mal llamadas casas de reposo, que la verdad es que en el promedio la calidad está muy, muy lejos del estándar, ¿no? Tenemos una norma que es perfectible también, porque la que lleva esto no es el Ministerio de Salud, sino el Ministerio de Dirección de Personas Mayores del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ya tenemos, que hay que adecuar, que hay que mejorar, pero la capacidad de supervisión es baja. Entonces, también tienes un problema entre la oferta y la demanda. Es decir, hay mucha gente que está necesitando, pero ¿quién lo paga? Es el problema.
porque dar un servicio con ese estándar no es barato. Entonces, mientras más tiempo puedas tú permanecer independiente, o sea, tú mismo, autovalente, y en familia o en comunidad, mejor y más seguro. ¿Qué pasa con el tema de la jubilación? Que también es como que un gran, digamos, corte en la vida de una persona, ¿no? Ahí hay varias cosas. Primero, la edad de jubilación. O sea, la edad de jubilación es una edad puesta arbitraria por cálculos financieros, ¿no? La jubilación realmente tiene... La historia de la jubilación es que un día ya no querían, en la revolución industrial, me parece, ya no querían a los mineros que estaban hasta las patas y dijeron, bueno, los que tienen más de tantos años, sácalos y le damos un billete y que se vayan. Claro, pero hoy con esta expectativa de vida que ha aumentado mucho más y que además también prolonga la calidad de vida en muchas personas, se sienten todavía fuertes. Ahí hay una lucha. Ahí hay una lucha, porque tienes ahí, por un lado, que hay una presión del joven que quiere entrar a trabajar y tienes el soporte de las pensiones. Entonces dices, si yo lo jubilo precozmente, ¿cómo voy a pagar durante todos los años su pensión? Y por otro lado tienes la gente que no está preparada para jubilarse, que es el otro tema para desarrollar, ¿no? Porque dice, pues, mira, yo de ahí me jubilo. La mujer generalmente está en más cosas, ¿no? El hombre a veces se jubila, se pone un DVD, se va a su casa y no lo quieren en la casa tampoco, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Sí, y ahí también puede venir este tema que es digamos, la depresión del adulto mayor, que es... Puede condicionar, ¿no? Entonces ahora hay programas para preparación de jubilación, tienes que tener más alternativas, posibilidades de redes sociales y tener la posibilidad de hacer lo que quieras también, porque no todo el que se jubila... Acuérdate que los adultos mayores, más o menos el 25% podría jubilarse, porque te podrían tener una pensión. Claro. Y el resto, si no, come al día, ¿no? Sí, si pues. no trabajas, no comes. Entonces no te puedes jubilar. Y aquel que se jubila, en los casos de los médicos, ¿no? Los médicos tenemos nuestra entrada fundamental variable, no fija. Entonces tú dejas de trabajar, te jubilas y vas a recibir una pensión cuando la recibes de tu entrada fija. Por lo tanto, el variable, que es lo que te hace vivir más o menos, no lo vas a tener. Entonces, Sin embargo, en el caso de los médicos, de alguna forma, todavía pueden continuar siendo independientes, ¿no? Sí, claro, si no te enfermas, si no te discapacitas, no hay problema. Claro, el problema es que claro, si te enfermas o te discapacitas. Si trabajas en un sitio que estás en planilla y estás en estado formal, mira que estamos hablando de médicos, pero si en la mayoría de las clínicas y estas cosas, el sistema es que tú mismo trabajas por honorarios o por tu propia empresa, o sea, no tienes vacaciones, no tienes ningún beneficio social. No nos digas. Si no trabajas, no ganas, ¿no? Dime una cosa, ¿y cómo es el tema de la depresión en el adulto mayor? ¿Cómo poder reconocerlo de pronto? ¿Cómo saber si de repente en casa tenemos un familiar que esté atravesando por una situación así y no nos hemos dado cuenta? ¿Cómo poder ayudarlo también? Mira, el primer tema es que la depresión es frecuente, pero no es normal. Es el primer concepto, ¿no? Porque tú dices, no, es normal. Porque, importante. Pero no es normal. Es normal que esté viejito y se deprima. Exacto, ¿no? Entonces tú cualquier cambio que notes en su desempeño diario, así ahí ya no hace, Ajá. ya ahí es una alerta, ¿no? Comienzas a decirle, vamos a tal sitio, vamos a tal otra, y prefieres quedarse y no salir, o cambios en el apetito, en el sueño, no tiene esperanza para vivir, sensación de soledad, eso te podría dar una alerta. ¿Y por qué podría darse esta distinción que hiciste, que me pareció interesantísima? Sensación de soledad o de abandono cuando no necesariamente estás solo. Sí, pues. ¿Por qué? Porque eso es un síntoma depresivo, porque no encuentra un rol en la familia, porque bueno, uno va a poner lo que te decía, de estar deprimido, porque no tiene que hacer, porque tiene ganas de hacerlo, porque simplemente no tiene ganas de hacer nada, ¿no? Entonces hay varias causas que pueden determinar eso, o problemas familiares, ¿no? Entonces, acuérdate, estamos en una situación, en una sociedad violenta, terrible, sí. En una sociedad de lucha, del pez gordo y grande se come al chico, Sí. Y entonces, claro, un grupo vulnerable siempre está en amenaza y ahí está la situación. O sea, eso tendría que reflejarse también en personas mayores y de hecho pasa, ¿no? Y entonces tú no hay una capacidad de comunicarte bien. Porque esa es una de las cosas, ¿no? Las comunicaciones son en chat, en eso. Entonces, si tú, por ejemplo, en redes sociales, adultos mayores que entran a redes sociales tienen una gran oportunidad porque se encuentran con amigos, tienen encuentros intergeneracionales, opinan en los programas.
Entonces, ahí tienes otra alternativa. Hay, digamos, también programas desarrollados por algunas municipalidades distritales que están, digamos, incentivando, ¿no? Dan clases de computación, por ejemplo, para el adulto mayor. Sí, los programas municipales son muy interesantes, por supuesto perfectibles. El gran reto es medir qué tan eficientes son sus impactos y cómo los pueden mejorar. Pero claro, la gente que va no es necesariamente la más vulnerable. Sí, pues. Hay gente detrás de la puerta que no puede ir. Entonces, ¿cuáles serían las enfermedades discapacitantes propias de los adultos mayores que podrían generar estos cuadros de depresión, de falta de independencia? Mira, la depresión en general, dicen algunos que sería la enfermedad que más carga tu salud, ¿no? Cuando tienes una demencia, problemas de memoria, eso también afecta tu capacidad de valerte por sí mismo. Estamos hablando de Alzheimer. Cualquier tipo de demencia, o sea, Alzheimer, demencia vascular, frontotemporal, pica, hay 1000 causas, ¿no? Está hasta demencia por SIDA. El Parkinson. El Parkinson puede discapacitarte, desde luego puede llegar a ser demencia, pero te discapacita porque es un problema de movimiento. Hay Parkinson que son muy rígidos y que limitan tu movimiento. Bien medicado, durante mucho tiempo tú puedes seguir participando y trabajando inclusive, ¿no? ¿Y este tipo de enfermedades? Tienes además, estamos hablando de un grupo de edad un poco alto, ¿no? 80s. Pero tienes también un grupo de edad entre los 50s y 70, 60, 70s, que tiene la enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, claro, todas estas, la obesidad y estas que son una de las principales caminos hacia discapacitarte. También. O sea, si tú además tienes otras de las primeras que estamos hablando y se suma una de estas, tú tienes más riesgo de discapacitarte, ¿no? Diabetes, por ejemplo, la ceguera y este tipo de cosas. La enfermedad que más, o sea, uno de los problemas que más discapacita en el Perú es ojos y oídos, ¿no? Y en el caso de las enfermedades degenerativas que estábamos mencionando, ¿a qué edad aproximadamente empiezan a aparecer? ¿Cuáles son aquellos síntomas que de repente podríamos observar para inmediatamente sugerir? Mira, generalmente son mucho más frecuentes 75, 80. Eso es en Antes síntomas. no. En síntomas. Sí, algunas sí. Hay algunas variantes de demencia que empiezan más temprano. Hay quien dice que antes de 10 años de tener los síntomas ya tienes los cambios en la cabeza, pero no hay todavía cómo saberlo, o sea, que te hagan una biopsia en la cabeza. Claro. Hay algunos marcadores que se están estudiando químicos, pero todavía hay despistajes, ¿no? Entonces te das cuenta cuando hay cambio en la funcionalidad. Para nosotros el cambio en la funcionalidad podría ser entre las actividades que desempeña, bajar tu velocidad de marcha. Geriatras usamos la disminución de la velocidad de marcha y podemos predecir algunas cosas. ¿Y quién se da cuenta de eso? ¿El adulto mayor o generalmente es un familiar o alguien que esté cercano? Depende. Por ejemplo, en el caso de la depresión, el adulto mayor generalmente va con la queja. Y se me olvido, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. El demente no se da cuenta, ¿no? Él dice, me traen y tu memoria está bien, dice. ¿Cómo que has comido? Lo de siempre, un desayunito. Y el presidente del Perú ya ni me fijo, generalmente no vale la pena fijarse. Las noticias no las escucho, todas son malas. Entonces el demente puede no darse cuenta, pero la familia sí. Entonces, por eso la importancia de la demanda y de la oferta, ¿no? Es decir, idealmente es que todos los adultos mayores tengan la garantía y un acceso de una evaluación periódica de salud para poder detectar precozmente y prevenir y orientar el manejo. Y además la gente decir, esto no es normal para la edad y preguntar. Lo crítico es que cuando tú detectas algo, llegas a un servicio de salud después de tomar 2000 combis, 50 mototaxis, y llegas ahí y el profesional te dice, no, eso es para su edad, normal para su edad, eso es por su edad. Entonces, cuando no es así. Entonces, ahí viene la adecuación de los servicios. Claro, lo que pasa es que lo ideal es visitar un geriatra en este caso, ¿verdad? O sea, no ir a un médico general o una persona que de repente no vaya a ser la especializada en temas relativos a los adultos mayores. Y nuevamente, ya un poco para ir cerrando, de esto se tienen que hacer cargo, lo ideal, ¿no? Sería que se haga cargo de la familia, que los acompañe, que los lleve, que les diga, oye, papá, mamá, abuelo, abuela, tu chequeo, ¿no? Son cosas muy importantes, es decir, ideal que haya un geriatra para cada adulto mayor, pero somos 150. Un poquito, ¿no? Entonces, y en América Latina más o menos es la situación. Entonces, lo que tenemos que hacer es predicar geriatría. La mayoría de los especialistas tendrían que rotar por geriatría y la mayoría de las universidades, cosa que no pasa, tener un curso de geriatría.
Sin embargo, ahí, bueno, los jóvenes que nos están viendo, incluso muchos chicos que ya están, algunos ya están entrando en vacaciones, ya están de vacaciones, pónganse las pilas porque la geriatría es una de las carreras del futuro, precisamente por esta expectativa de vida que ha ido en aumento y las estadísticas dicen, ¿no?, que vamos a ser una población más adulta mayor, ¿no? Sí, pues la verdad es que tienes razón. Y la otra cosa es que la familia tiene un rol importante, es fundamental, pero no es el único responsable. Porque probablemente en 15 años o 20 en América Latina la familia no se va a poder hacer cargo de su adulto mayor. Qué terrible, ¿no? Que es un ciudadano con derechos humanos, protección social, derecho a la salud. Entonces, el Estado, la comunidad, la sociedad, la familia tendrá que buscar la forma para ver cómo cuidamos. Así es. O nos cuidamos, o sea, cuando nos toque a nosotros. Sí, pues, bueno, ahí tenemos mucho terreno para seguir conversando, pero ya nos ganó el tiempo. Gracias. Pero muy interesante esta conversación, mi querido Pepe Pancho, con cariño, José Francisco. Sí. Muchísimas gracias por visitarnos y bueno, seguiremos conversando, pues porque hay materia todavía para seguir abordando. Gracias. Gracias. Material, no te preocupes.